Hola, ¿cómo están todos? Espero que este año 2025 empezó bastante bueno para ustedes. Espero que disfrutaron también las fiestas. ¿Cómo están todos? Hola Waldo, ¿cómo estás? Gabriel. Bueno chicos, hoy día les tenemos un episodio muy importante. ¿Cómo estás, Lau? Hoy día tenemos a un invitado experto en temas contables, también es consultor de negocios, tiene su MBA, ha vivido en Miami, trabajado para compañías internacionales, de hecho su masterado es en negocios internacionales. En un momentito lo voy a subir a la de Ir Limón. De hecho, lo hemos entrevistado creo que a mediados o a finales del 2023. Así que algunos de ustedes de repente lo conocen. Es muy importante, sobre todo para las personas que recién han comprado un negocio aquí en los Estados Unidos, las personas que son dueños de negocios o las personas que están queriendo comprar un negocio acá en los Estados Unidos. Hay cosas cruciales que ustedes necesitan saber para poder proteger su negocio. También porque, como les he explicado varias veces acá en los Estados Unidos, los negocios cambian de mano el 80% cada 5 años. Así que el negocio que te compres probablemente más adelante lo vas a vender que te conviene. Entonces de esto es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de puntos importantes como, por ejemplo, poder entender qué tipos de impuestos ustedes van a tener que pagar como dueño de negocios, cómo determinar la estructura de su negocio, ahí la BI nos va a dar los tips, cómo mantener los récords contables, cómo poder maximizar las deducciones tributarias, cómo estar organizados para poder cumplir a esas fechas límites que hay, cómo poder tomar beneficio de las deducciones tributarias, los tax credits en este caso. También vamos a hablar de cómo poder mantener una estructura para poder ahorrar impuestos. Y de repente hoy día no llegamos a cubrir todos estos puntos, pero quería que conozcan a la DEIR para que después ustedes, de acuerdo al negocio que tienen, porque es diferente si tienen un negocio retail o si tienen un negocio en servicios, qué planes tienen con el negocio, la estrategia que ustedes van a llevar va a ser diferente. Así que vamos a estar hablando de estos temas, también cómo prepararse para una auditoría, porque eso puede pasar, cómo apalancarse la tecnología. Vamos a dar algunos tips de qué cosas hacer y qué cosas no hacer con los impuestos. Hola Ever, hola Román, ¿cómo estás Paula? Gracias por conectarse otra vez. Muchos éxitos en su vida personal y en sus negocios en este 2025. Ahora sí voy a subir a la de ir a nuestro vivo. Todo bien. Gracias por saludar. Empezamos el año excelente. ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está Yelin? ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Tú? Bien, déjame subo un poquito el volumen. Dale, dale. Ahí está mucho mejor. Sí. Bueno, para los que nos están viendo, déjenos sus preguntas acá, las vamos a ir contestando. A ver, la ¿nos conocemos desde cuándo? Creo que hace una década o más. Justo estaba pensando el día, para los que no conocen a la DI, él tiene varias oficinas donde hacen servicios contables en Texas, pero él también atiende a clientes en varios estados de los Estados Unidos. La DI, dinos algo que de repente yo no he mencionado sobre ti. Este, nada, pues que me encanta enseñar, me encanta ayudar a otras personas que están pasando por caminos que ya recorrí. Tenemos una empresa sólida, siempre hay posibilidades y oportunidades para crecer y pues que siempre que hay una oportunidad como la que me estás presentando ahorita de ayudar a alguien que tiene hambre por crecer, por desarrollar sobre todo un, un patrimonio
que pueda transferir a las próximas generaciones, ahí me tienes. Entonces es algo que es difícil de encontrar en alguien que se dedique a preparación de impuestos, pero viniendo con un background de administración de empresas y de planeación financiera y consultoría para grandes empresas, me gusta siempre estar aquí ayudando al pequeño empresario, al microempresario con sus familias, porque al final de cuentas, pues tanto la sociedad como los países, como el bienestar del mundo se basa en la integración familiar y obviamente tus clientes, mis clientes, todos que venimos sobre todo de un background latino, pues nos enfocamos en la familia, que es el núcleo de la sociedad. Entonces, para mí esto es una gran oportunidad. De hecho, y muchos, así como tú y yo, construimos nuestro negocio y los estamos construyendo para poder dejar un legado a nuestros hijos. Así que, tema no menos importante. Bueno, arranquemos. ¿Qué te parece si nos explicas? Porque hay personas que todavía no han puesto pies acá en su negocio en los Estados Unidos. Entonces, me gustaría que arranquemos empezando por qué tipos de impuestos se pagan los negocios acá en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos tax brackets que tenemos acá? Porque hay a veces algunas personas que me dicen, sí, Jelly, voy a ganar un montón, pero también voy a gastar un montón. Nosotros siempre recomendamos que trabajen con un buen contador para que puedan entender. Así que, bueno, explícanos cuáles son los impuestos que pagan acá. Sí, bueno, desde el punto de vista de las empresas, pues los impuestos son el impuesto sobre la renta, ¿ok? Que es el impuesto normalmente a nivel federal. Algunos estados también lo piden. Como el estado de Texas no tiene impuestos sobre la renta para las empresas, se le llaman franchise tax. No, yo soy en Texas y voy a enfocarme en el ejemplo de Texas. Está obviamente el impuesto de sales tax. Dependiendo del servicio o del bien que estés vendiendo, estás obligado a pues a darle al César lo que es del César, ¿no? Porque los sales tax en algunos países como en México es el IVA, el impuesto al valor agregado, es el impuesto sobre la venta, es el segundo impuesto. Y luego está el impuesto del property tax, que es la propiedad, que puede ser un activo fijo como una maquinaria, puede ser una propiedad de bienes raíces o puede ser el equipo con el que trabajas. Está también el employment tax, que es los trabajadores, los empleados. Es muy importante que cumplas con las leyes de trabajo de cada uno de los estados. Entonces ese es el otro. Y eh, algunos estados tienen otros excise tax, por ejemplo, si vendes alcohol, son impuestos muy específicos del tipo de producto o servicio que vendas. Claro. Si manejas, no sé, productos como químicos que son limitados también. Entonces son empezando casi por el tamaño del impuesto, es como los mencioné. Correcto. ¿Y nos puedes dar cuáles son los rangos de impuestos que se pagan de acuerdo a los Eh, volúmenes de ganancias? Sí, bueno, el máximo que paga una empresa ahorita es el 21%, ¿right? Y luego de ahí está 15% y dependiendo de la utilidad va subiendo. Ahorita no tengo los números exactos conmigo, pero normalmente llegaríamos a un 20% que es la ganancia, que es mucho más abajo de los tax brackets del nivel personal, ¿ok? Entonces, ya para ver la tabulación específica, yo creo que tendríamos que tener una clase Sí. especial para ver cuáles son los niveles de cada uno de esos ingresos, porque dependiendo también del tipo de empresa, ahorita vamos a hablar de la S Corp, de la C Corp y de la LLC. Entonces, es un tema un poco complejo, pero en principio, la ventaja de tener ganancias de empresa es porque están limitadas al 21% en este caso. Ahorita, con la administración que viene en Estados Unidos, yo creo que se va a renovar estos tax brackets que tenemos, que fue el presidente Trump el que los inició en su mandato anterior. Se iban a vencer ahorita en el 2025, pero yo creo que se van a mantener. Vamos a ver. Claro, claro, claro. Mira, vamos a seguir nuestra estructura, pero también quiero poder responder las preguntas. ¿Te parece? Acá nos están preguntando si hay impuestos puntuales que se pagan al momento de comprar un negocio. Y el negocio
La respuesta es no. Cuando inviertes no se paga impuesto en general. Eso es como que la respuesta general. Ahora, si el impuesto, si el negocio que estás comprando debe impuestos anteriores, es algo que tienes que revisar cuando estás haciendo el análisis de la compra del negocio. Pero en principio, cuando inviertes, no. Nada más lo que se recomienda es que registres cuando estás comprando el negocio, qué estás comprando. Si estás comprando activos, si estás comprando nada más el goodwill de la compañía, entonces cada uno de ellos deberemos registrarlo para que el impacto impositivo cuando opere la compañía sea el mínimo. Pero la respuesta es no, Claro, claro. ninguno. Y ahora también una de las cosas ahora que siempre nos preguntan nuestros clientes, porque nuestros clientes están comprando negocios y están vendiendo, entonces nos dicen, bueno, estoy vendiendo mi negocio, digamos, por 250,000 o 400,000, ahora como los impuestos que voy a pagar, el capital gain tax. Y ese es un tema, chicos, importante. Después le podemos invitar a la DEI para que nos haga una sesión especial de cómo funciona el capital gain tax. Acá veo que Esteban, uno de nuestros clientes, acá tenía más o menos esa pregunta. Tenemos varios clientes que seguramente en los próximos años van a querer vender, así que es buena idea que sepan del capital gain tax. Otra cosa que también es muy importante la bebida, ahora no vamos a hablar, pero es del asset allocation en la Ujú. compra de negocio. Entonces, sigamos nuestra estructura. La mayoría de nuestros clientes tienen una LLC. Yo diría que el 95% de nuestros clientes tienen una LLC. Entonces, una de las cosas era poder determinar la estructura del negocio. Háblanos un poquito a qué se refieren con llevar un, el récord correcto, accurate records de sus impuestos. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y a qué se refieren con eso? Ok, me gustaría hacer un paréntesis un poquito en cuanto a los long-term capital gains, las ganancias de capital de largo plazo, porque lo mencionaste antes de ir en vivo aquí y creo que alguien está muy interesado. Sí. La ventaja de la ganancia de capital es que paga un tax bracket menor al impuesto ordinario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estoy leyendo aquí la tabla, pagas el 0% si tu utilidad es menos de 47,000 dólares. Si estás soltero y si estás casado es de menos de 94,000. Entonces, por ahí en ocasiones esto que voy a decir es importante porque depende de cómo estructuras la venta. Si la estructuras en pagos o la estructuras en un lump sum, right? Y luego el 15% es de si estás soltero de 47 a 518,000 dólares. Sí, el 15% es un tax bracket mucho menor al que pagarías como individuo, no sé, su income tax ordinario. Y para los casados sería de 94,000 a 583,000 dólares. Y el 20% que sería el máximo, es arriba de los 518,900 dólares. Entonces, el máximo tax bracket para una ganancia de capital es del 20%. Por eso es que de lo que vamos a estar hablando en esta serie de conversaciones contigo es cómo precisamente la ubicación de tus activos, de tus inversiones y sobre todo de cómo generas tus ingresos para tu declaración de impuestos depende mucho en cómo es que sacas tu utilidad de esos negocios. Si lo sacas como un salario, entras a un tipo de tax bracket y si lo sacas como ganancia de capital, que también es otra estrategia, tu tax bracket es menor. ¿Ok? Nada más era un paréntesis. Ahora, No, no, tu no, pregunta. no, gracias. Y siéntete libre, acá yo tengo una estructura, pero siéntete libre de poder ampliar. Bueno, estamos hablando de mantener sus récords. Por ejemplo, una de las cosas como nosotros hacemos para poder hacer una valorización de negocio, nosotros queremos llegar a owner benefit o seller discretionary earnings. Entonces usamos los famosos salvbacks. De las ganancias netas que se reportan en los impuestos, después se le adicionan los gastos personales, el sueldo que se paga el dueño, depreciación, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre vemos acá directamente es los gastos personales con los gastos del negocio y me imagino que esa es una de tus Ujú, recomendaciones. Entonces, ujú, ¿cuáles son tus ujú. recomendaciones para mantener sus récords limpios en orden que después les va a ahorrar tiempo, dinero, etcétera? Claro, bueno, exacto. El paso número uno, como siempre, es tratar de mantener separados los gastos personales de los gastos del negocio. Entonces, eso desde el momento que compras una empresa, tienes que tener como vista algo que se llama el exit strategy, la estrategia de salida, right? La estrategia de salida es vender o transferir o heredar, ¿sí?
son las estrategias de salidas. Y para ello, pues es importante que tanto el comprador o el que recibe la herencia, que es tu negocio, pueda separar lo que es el costo operativo del negocio de tus gastos personales. Como tú lo acabas de decir, cuando adquieres la empresa, tú requieres esos números y luego le añades todas las cosas que se le habían quitado, como depreciaciones y todo. Entonces, el punto número uno es justo lo que acabas de decir, separar los gastos personales de los gastos del negocio. Y esperemos que cuando compraste la empresa, cuando empezaste el negocio, o si este es tu año número uno del negocio, que tengas cuentas de bancos separadas. Sí, cuentas de banco separada en la que los gastos del negocio, pues obviamente, tanto los ingresos como los gastos del negocio salen del negocio. Y si en algún momento pones tus cuentas de tarjetas de crédito personales para cubrir ciertos gastos del negocio o pagas desde tus cuentas personales para completar los salarios que tengas que pagar para tus empleados, lleves ese control desde el principio, desde el día uno. Tu contador lo debería de estar llevando y para ello, pues hay varias herramientas que podemos hablar después, pero eso es lo primero. Lo primero es que puedas tú discernir cuáles son los gastos del negocio, específicamente del negocio, y eso es fácil si empiezas a separar los costos fijos de los costos variables y luego los costos fortuitos, ¿ok? Costos fijos en la renta. Entonces ponen en automático el pago de la renta de la cuenta de banco del negocio. Listo. Y luego los costos operativos, pues son las compras de los supplies, la compra de todos los materiales, los implementos que utilices, si eres una tienda que vende café o si vendes servicios de limpieza, esos son los costos operativos del día a día. También intenta de que ya estén pagándose de la cuenta de tarjeta de crédito del negocio para que tú puedas al final del año o al final de la temporada, dependiendo de cuándo sea tu ciclo fiscal, entregárselas al contador y no haya ningún problema. Y luego están los costos, esos fortuitos, los que aparecen por accidente, los que llegan en el peor momento y que no sabías y te toca sacar tu tarjeta de crédito personal para pagarlos. Entonces, esos, conforme va pasando el tiempo, conforme los vas ocurriendo, los vas haciendo, pues irlos marcando, irlos separando, sí, marcando, separando, irlos registrando en sistemas contables como es el QuickBooks, como es el Xero, y podemos después mostrar algunos ejemplos de el Excel, que también lo puedes ir haciendo, para que al final del año puedas separar lo del negocio, lo personal, y luego después fácilmente los gastos fijos, los gastos variables operativos y luego los gastos fortuitos. Esa es como que la otra organización que no había mencionado, pero de tal forma de que si tú ves o tu contador o tu preparador eh, no ve un pago de renta de un mes, o sea, yo calculo los 12 meses de renta y me falta uno, los puede identificar fácilmente. Y luego si veo que hubo doble compra de cierto tipo de insumos en algún mes, pero en otro mes no lo veo, es porque probablemente el ciclo de la tarjeta de crédito no cubrió un mes, pero cubrió el otro. Entonces, de esa forma, tú te das cuenta antes del final del año de cualquier error que hayas tenido. Y luego están los gastos fortuitos, que esperemos que sea un 5% o un menos del 5%, del 10%, 5%, que sea lo mínimo, el cual puede ser cuestionable por el IRS, right? Entonces, de esa forma, tú mantienes intacto tu contabilidad del negocio, tanto para tu contador, tu bookkeeper, tu preparador de impuestos o en su caso una auditoría del IRS, que esa es mi especialidad, ¿no? Resolver problemas de auditorías del IRS. Y yo por eso es que puedo indicarte cómo estos archivos los podemos ir acumulando, ya sea en Excel, en QuickBooks, en Xero, en herramientas que ya existen para el caso de una auditoría, que no estamos hablando de esto, pero de nuevo, la idea de preparar a un empresario es desde la inversión, que sea una operación limpia, para que cuando vendas el negocio, para que cuando transfieras el negocio o diversifiques el negocio, o pidas un préstamo, que ese es un Sí. tema que no hemos hablado. Tú tienes un negocio que lo habías proyectado a unas ventas, no sé, de $500,000 al año y ahora quieres expandir a otra sucursal, ahora quieres crecerlo a 1 millón.
tienes que pedir préstamo, tienes que apalancarlo y entonces tus registros contables que habíamos hablado hasta ahorita de cómo pagar impuestos, pues te sirven para apalancar el negocio y pedir un préstamo y crecer. Sí, 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 sí. De hecho, tengo planificado el próximo mes, tengo también un invitado que vamos a poder estar hablando justamente de créditos y cómo poder tener un buen historial crediticio para poder accesar a crédito. Gracias por mencionarlo. ¿Cómo se maximizan las deducciones? ¿Cuáles son ¿Cómo? algunas? Porque hay unas deducciones que todo el mundo sabe que pueden deducir. ¿Cuáles son estas deducciones que a veces la gente no sabe? Ok, deducciones que la gente no sabe. Bueno, son algunos de, o que pudieras tener. Yo lo que recomiendo mucho es, por ejemplo, incluir miembros de la familia en los salarios, right? Ahí tú pudieras deducir cualquier trabajo, cualquier actividad en el que cualquier miembro de la familia se inmiscuyó en tu negocio, lo puedes deducir como viajes, como entregas de producto, mercancía, te ayudaron una semana, te ayudaron un día, llevarte, traerte. Son cosas que normalmente se le tiene miedo poner en el negocio porque no son del negocio exactamente, pero se pueden incluir como gastos personales que tu negocio realmente, o sea, que no los hayas hecho si no fuera por el negocio. Entonces, normalmente eso siempre está ahí metido. Claro, por ejemplo, una de las cosas hace muchos años que yo no sabía era que como trabajo de la oficina y trabajo de la casa, no sabía que también podía deducir el office de la casa Ujú, y lo que conlleva eso. No sabía, por ejemplo, que el dry cleaners de la ropa podría ser deducible, lo que se le paga a la iglesia, las contribuciones de caridad, cosas así que estuve aprendiendo. Entonces, ujú. ahora 1000 años más tarde, siempre le digo a la gente, pregúntale a tu contador, porque a veces el contador no te va a voluntariar y no te va a decir, haz esto, haz el otro, haz el otro. Hay que hacer buenas preguntas para recibir respuestas y recomendaciones. A ver, Business Meals es deducible el 50%, no depreciación, todo el mundo sabe lo de la depreciación, vehicle expenses, um, lo de los vehículos, eso es lo que también me gusta mencionar a la gente y a ver, ayúdame. O sea, todo lo que tiene que ver con el vehículo, ¿no? O sea, el seguro, el mantenimiento, la gasolina, el pago del vehículo, las cuotas al banco, los intereses, todo eso es deducible, ¿correcto? Sí, correcto. Y hay, para los vehículos en particular, hay varias formas, hay dos metodologías mínimo. Una es la metodología de las millas y la otra es la metodología de los gastos reales. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de vehículo y de la actividad, te conviene uno o el otro y es lo que hay que analizar en cada caso. Por ejemplo, si es un vehículo nuevo, el cual tiene un rendimiento y un costo de mantenimiento bajo, pues al principio te tocaría hacerlo por milla, porque por cada milla son 67 centavos, por ejemplo. Y entonces ya no tienes que llevar el control de los gastos reales, sino que más bien el control de las millas. Es un caso específico para el gasto, para los vehículos. Y lo que hacen muchos negociantes exitosos es que pues el vehículo no lo renuevan cada cierto tiempo, cada ciertos años, para que el costo de mantenimiento sea menor, pero la deducción se mantenga a los 67 o vaya subiendo porque lo van ajustando año con año. Entonces, ese es una diferenciación. Si lo haces, si ya lo has venido haciendo, el actual, que es al que tú te refieres, que es el gasto del mantenimiento, que incluye los toll roads, que incluye el gasto operativo, que es la gasolina, el aceite, estacionamiento, etcétera. Entonces, tienes que tener un, Un récord. pues una forma de separarlos, un récord de todo eso, Sí, claro. sí, sí, Y sí. eso normalmente es cuando es maquinaria más vieja que tienes que tener, porque es un camión de carga de entregas, un camión que tiene la aspiradora gigante porque te dedicas a hacer limpieza de alfombras, te dedicas a hacer limpieza de restaurantes o de lugares comerciales, pues no lo puedes renovar cada año. Ahí es donde normalmente es los gastos reales los que hay que llevar la contabilidad de ello. Claro, y también la depreciación, ¿no? Para saber cómo depreciarlo, si en más años o en menos años, eso me imagino que tú, case by case, como decimos en inglés, le vas a recomendar al cliente cómo le conviene. Los startup costs.
muchos de nuestros clientes están como en su primer, segundo año de su negocio, recién van a comprar un negocio. Así que acá aprovecho para recordarles que todos sus legal fees, ¿no es Ujú, cierto? Los gastos de ujú. abogado, formación de la compañía, investigación de mercado, el plan de negocio, todo eso es también una deducción, Sí, ¿correcto? claro. Cuando Cuando hablemos de negocios, es importante como visualizar una línea en el tiempo, ¿sí? Una línea en el tiempo. Aquí conmigo es de izquierda a derecha, no sé si ustedes lo ven de derecha a izquierda, pero está el año uno, que es el año operativo, o el periodo uno, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en este caso particular, el año cero y toda la inversión que sucedió antes, es importante irla guardando, acumulando, teniendo registros, porque dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tamaño de inversión y dependiendo de la rentabilidad del año uno, a veces nos conviene meter todo ese gasto en un año o amortizarlo, que amortizarlo es como un concepto de depreciación, pero aplicado a los gastos de startup cost, que es otra estrategia diferente, ¿sí? Porque en ocasiones el gasto de inversión fue alto, dependiendo de si tu negocio está basado mucho en activos fijos. Compras una maquinaria muy pesada, muy cara, un equipo de trabajo muy caro, la remodelación te costó mucho, y en ocasiones es mejor amortizarla porque el año uno no te va a dar suficiente ingreso como para toda la inversión que hiciste. Toda esa estrategia se maneja en base al tipo de negocio, no se puede generalizar, pero se debe ajustar a tu situación en particular. Claro, gracias por mencionarlo también, porque nosotros tenemos clientes que se compran una franquicia para arrancar desde cero y otras personas se compran un negocio y operativo que esté dando ciertas ganancias. Entonces, bueno, les invito, acá están viendo la página del negocio de la BI, también nos pueden escribir a nosotros y nosotros les conectamos con ellos. La primera asesoría con la BI, tenemos una alianza, va a ser gratuita, Ujú, así que no ujú, sean tímidos, saquen su cita con la BI. A ver, los deadlines, ¿no? Que tienen que estar pendientes de sus deadlines, quarterly puede ser, y Ok, después lo federal, que es una, ¿nos quieres hablar un poco de eso? sí, claro. Bueno, vamos a asumir que tu negocio estuvo operando en el 2024, ¿right? A eso nos referimos, ¿sí? Entonces, las fechas límites, la primerita es mañana. La primer deadline es enero 15, que es, si tú vives ya en los Estados Unidos, tienes la responsabilidad de hacer tu declaración de impuestos para abril 15. ¿Ok? Si ya resides en Estados Unidos. Esto aplica para las personas que residen. Y si tienes una LLC, como me decías, que el 90% Sí. de la audición, de la audiencia, perdón, tiene LLC, entonces el impuesto sobre la renta no lo paga la empresa, porque es un pass-through entity, es una entidad que no paga impuestos, se paga a nivel personal. Entonces, ¿sí se escucha bien? Se te escucha Ah, muy bien. ok, Estoy leyendo perfecto. algunas preguntas. Ok, Continúa, por favor. excelente, sí. Entonces, para eso, lo que el IRS requiere es que se haga pagos oportunos conforme el año se va consumiendo. Entonces, los pagos trimestrales son para el primer trimestre de enero, febrero y marzo, que se haga en abril 15, y luego julio 15, y luego octubre 15, y luego diciembre, enero 15, que es mañana. Entonces, si usted es dueño de una LLC y operó en el 2023 y también en el 2024 y tuvo una deuda de impuestos personales del 2023, tiene la obligación de haber pagado los pagos estimados de mañana, del 15 de enero, hacia atrás, y es el 90% de la deuda que tuviste en el año anterior, en este caso, en el 2023. Es un poquito confuso. Pero si no lo pagas mañana, no es el fin del mundo. Lo único es que si no pagas tu impuesto a nivel personal completamente para abril 15, entonces se hace retroactivo el cálculo de la multa a partir de pasado mañana, que es enero 16. Sí, entonces es el primer deadline. El primer deadline es hacer el pago de tus pagos estimados a nivel personal. Si no lo han hecho, hablen con su contador, o llámenme y vemos cómo lo hacemos, pero eso es el número uno. El segundo es enero 31.
que es la generación de las 1099 de tus subcontratistas, tus trabajadores independientes, o la generación de la W2. Eso es como que el siguiente deadline importante. Y luego viene el de marzo 15, que sería las declaraciones de impuestos de la LLC y de las S Corps, o las extensiones. Si tu contador no está preparado, se hace una extensión y que te lleva 6 meses hasta septiembre 15. Después de esa deadline grande, viene pues la de abril 15, que es la declaración personal de cada quien, individual, que al final de cuentas, pues si tú tienes una LLC, es la que importa, porque el impuesto sobre la renta de la LLC se transfiere, o más bien la utilidad se transfiere a nivel personal a la 1040 a través de una K1, y el impuesto sobre la renta se calcula a nivel personal, que esa es la fecha límite del 15 de abril. En grandes rasgos son los deadlines más grandes. Hay deadlines o fechas límites estatales para el pago de los sales tax, y luego hay fechas límites para los pagos del salario, del impuesto sobre el salario, que son un poquito más detallados, pero no sé si lo podemos cubrir en esta ocasión, Sí. pero bueno, es importante Posiblemente saberlo. no. La palabra tax es tan fácil, no son tres letritas, pero incluye mil, el payroll tax, cosas así, pero Ujú. bueno, ahí, por eso que quería que puedan escuchar piecitas para que después puedan ampliar contigo en privado. Y después queremos hablar algo que siempre la gente nos pregunta, porque los negocios que los clientes están comprando, algunos tienen W2, algunos tienen 1099 o tienen los dos. Una vez que el cliente compre el negocio, después esta es la pregunta común. ¿Qué me conviene tributariamente? ¿Me conviene tener W2? ¿Me conviene tener 1099? Esa es una pregunta común. Ok, sí. Vamos a empezar a nivel personal, ¿no? En tu hogar, tú y tu esposa o tu esposo, tu pareja, eh, yo siempre recomiendo que haya un W2 en el hogar. Siempre tiene que haber un W2 por cuestiones, para contribuir a tu retención de impuestos, que es lo que estábamos hablando. Esa retención de impuestos se hace automática en cada semana, cada pay period, cada pago de salario, para contribuir a tu retiro, al seguro social. Sí, entonces, desde esa perspectiva, la respuesta es sí, te conviene tener un W2. Eso es imperativo, right? Eh, por esas dos razones principalmente. El problema está en que no todas las estructuras organizacionales te lo permiten. La LLC no te permite tener el W2. Si tú eres dueño de la LLC, lo que se tendría que hacer es convertir esa LLC a una S Corp, que es la siguiente estructura organizacional que hay. Y la S Corp es la que yo recomiendo si ya tienes tus libros contables en orden, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, porque en la S Corp tú puedes sacar la utilidad de tu negocio de varias formas, que es a través del W2 como asalariado, y luego también como inversionista. Entonces, ya tenemos varias formas de que tu ingreso, tu utilidad, pague diferentes niveles del tax bracket, que es lo que estábamos hablando hace rato: ganancia de capital, ganancia de empleos, y poder tener diferentes tipos de extracción de la utilidad hacia ti. Pero si tienes una LLC, estás limitado a que la utilidad neta del negocio al final del año se transfiera a una K1, y luego esta impacte tu 1040, y ahí hay muy poca maniobrabilidad. Ahí se paga el más max de los impuestos, que es el 15.6% del self-employment tax, además del income tax. Entonces, si tú tienes una LLC y resides en los Estados Unidos, tienes más de 6 meses en los Estados Unidos, habla con tu contador, con tu preparador, y eres probablemente un candidato para convertir tu empresa a una S Corp, y luego, al menos en el 2025, ya tener tu W2. Entonces, la respuesta es: idealmente sí, es bueno tener una W2 por cuestiones de préstamos, por cuestiones de beneficios sociales, por cuestiones de contribución a tu retiro, etcétera, etcétera. Y por cuestiones fiscales, porque así a los preparadores expertos nos das una herramienta más para poder ayudarte a deducir más cosas y a pagar menos impuestos.
Claro, también las personas que están buscando su visa de inversión es recomendable que tengan por lo menos uno bajo W2 y después sus otros empleados pueden ser subcontratistas. Pero ahí también, si cada negocio tiene sus Ujú. variables, también qué van a hacer con el negocio, lo van a vender el 2026 o el 2027. Así que es como, en inglés decimos case by case, cada negocio es como diferente. Una pregunta, si compro un negocio aportando fondos personales a la cuenta de la LLC, ¿se puede declarar como un préstamo para Eh, que en el futuro se pueda retirar el capital invertido sin pagar impuestos? de las dos formas que se me ocurren que podemos registrar esa transacción correctamente, no se paga impuestos. Ok, es independiente. La estrategia de ponerlo como un préstamo o ponerlo como una contribución a las acciones o al capital o al ownership es independiente, porque si ese préstamo, vamos a decir, de $100,000, lo retiras efectivamente, no pagaría impuestos porque se prestó y se pagó. Si lo pones como préstamo, sin embargo, tienes la obligación de hacer un documento real de préstamo y entonces la LLC, en este caso, tendría que estarte pagando intereses, porque tiene que, para que el IRS lo pueda leer, entender, aceptar como préstamo, tiene que haber un documento real y tiene que haber una como separación de que ese dinero, esos $100,000, por decir así, fue un préstamo y que tienen una tasa de interés y que tienen un término y que tienen un pago mensual. Entonces, un poquito más complicado manejarlo como préstamo. Si lo haces como una contribución a capital, como para contribuir con proyecciones, también tu contador, tu preparador tiene que mantenerlo en un bucket separado, que es lo que se llama el basis. Es otro concepto de otra clase de 3 horas, probablemente de más horas. Hay personas que toman la clase de basis yo creo que es la clase de un semestre de la universidad, no sé, como que me acuerdo que así es, pero es algo bien complicado, pero en pocas palabras es tu inversión, si en tu contador la mantiene realmente separada, ese basis, y no, y no la mezclas con lo demás, tú tienes derecho a sacar tu dinero que habías invertido sin pagar impuestos. Sí, 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 sí. Y bueno, Mauricio, ahí te invito a que tengas una reunión con él o, bueno, a otra pregunta acá. O sea, si cambio el auto cada 3 meses es deducible, alguien pregunta. O sea, si cambia el auto cada 3 meses. Acuérdate que lo que estamos diciendo es que si el auto o sea, tiene que haber primero una razón lógica por la que lo estás cambiando, right? Por ejemplo, que te dedicas a bienes raíces de, para gente muy afluente y tienes que tener un auto impecable. Es un ejemplo, right? Entonces tiene que tener sentido. Y desde esa perspectiva, sí, porque entonces tu auto, hay una razón por la que lo está renovando y tu deducción es máxima porque estás cada vez teniendo un auto el más nuevo. No sé por qué sería cada 3 meses, pero supongamos que sea cada año, que es algo un poquito más lógico. Sí, ¿por qué no? Porque tu actividad económica tiene que justificar. Lo primero es que tiene que justificar la razón por la que lo estás cambiando, que no es por razón personal. Segundo, tiene que justificar que efectivamente más del 50% lo estás usando para el negocio. Y sí, efectivamente, y de esa forma, una cantidad prorrateable, o sea, el 100% o el 30 o el 80% o el 50% del costo de ese vehículo es del negocio. Y sí, claro que sí, eso es posible. Es decir, acá otra pregunta. En caso de tener una propiedad como inversión, ¿qué gastos pueden ser deducibles? Y acá te doy un poquito de contexto, porque tenemos varios clientes que son dueños de propiedades acá. Entonces, me imagino que por ahí viene esta pregunta. Y de Sí, ahí yo te voy a hacer otra pregunta también, ok. pero dale Eh, con esto. eh, el punto número uno que voy a seguir reiterando es la separación de lo que es inversión, ¿sí? De lo que es inversión en la propiedad y de los gastos operativos. Entonces, el costo o la inversión que hiciste al comprar la propiedad, pues está por separado. Los gastos operativos normalmente son esos anuales. Entonces, ¿qué puedes deducir? No sé de qué estamos hablando, pero asumo que son bienes raíces. ¿De eso estamos hablando? ¿De Claro, una ah, casa?
Sí, mira, tenemos personas que son dueños de apartamentos Ujú. acá que los compran y los alquilan, ya sea por Airbnb o por rentas largas, Perfecto. Entonces, ¿no? en ese aspecto, pues son obviamente los básicos, que son los impuestos. Todo tipo de impuestos, right? Y luego todos los gastos operativos, que son el contrato de la plataforma de Airbnb, en este caso, el pago a la gente de bienes raíces, todo lo que conlleve lo que estés invirtiendo y que tenga razón de ser para poder sacar esa utilidad. Si tú no vives en el país, pues es casi todo. Entonces, nada más lleva un control de todo lo que estás gastando, invirtiendo, y la idea sea que de la misma cuenta de esa empresa donde tienes los depósitos de tus renteros, de ahí mismo saques para los gastos fijos, por ejemplo, tus impuestos, ya los puedes planear, ya los puedes ir separando. Los otros, en algunos lugares tienes que pedir permisos para poder rentarlo. Eso pues también lo puedes deducir. Entonces, en mi cabeza, lo que te puedo decir es todo, todo lo que incurras como gastos operativos que hagas tú o alguien que haga por ti, de alguna forma lo puedes registrar como gasto del negocio para poder deducirlo de tu utilidad. No Claro, o sé sea, si, no sé si la pregunta reparaciones, iba más mantenimiento, específica. sí, sí, sí. Sí, Reparaciones, mantenimiento, lo que se le paga al property manager, alguna comisión que se le pagó a un realtor, todo eso. A ver, exactamente. acá otra. Si me ha pasado en los primeros años no me dio rendimiento. O sea, ¿qué pasa si en sus primeros años no le dio rendimiento? Y estamos hablando de bienes raíces también, ¿verdad? Esta creo que viene, esta viene de otra persona. Sí, viene de otra persona. Entonces, creo que esta persona hizo otra pregunta. Lo de los vehículos. La misma persona que habló de los vehículos ahora hace otra pregunta. Yo me imagino que tiene que ver qué pasa con los negocios que no están ganando plata en su primer año, digamos, o Sí, si alguien se compró un negocio que lamentablemente a veces eso pasa, la gente cuando tiene un presupuesto ajustado termina realizando una mala compra porque no han podido negociar seller financing o otras cosas, o solitos arrancaron un negocio y de repente no les está rindiendo el negocio, de repente va por ese lado. Y si sí, quieres, Diego, danos más detalles, pero también esta es una pregunta común de las personas que arrancan su negocio desde cero y de repente pasó su primer año y no están teniendo ganancias, ¿qué pasa con eso? exacto. Eh, pues el IRS normalmente no, no pone mucha atención en los primeros 3 años, right? Pero quiere ver una mejora cada año. Año uno, tienes pérdidas, está bien, estás empezando, estás entendiendo tu negocio, estás cambiando la dirección del negocio. De pronto el que compraste tenía cierto tipo de clientela que tú quieres cambiar. Año dos, tuviste que haber aprendido del año uno, debes estar un poquito mejor. Año tres, todavía puedes tener pérdidas, pero no las mismas que los años anteriores. Entonces, el IRS sí te permite, como los primeros 3 años, dependiendo del nivel del negocio, dependiendo del tipo de inversión que hiciste, tener pérdidas. Si es, por ejemplo, un salón de belleza y el año uno perdiste, perfecto. Pero yo creo que tienes que recuperarte para el año dos, ¿sí? Que es diferente a invertir en un negocio donde, por ejemplo, limpies alfombras comerciales y tu inversión inicial haya sido muy alta y tus gastos operativos para el mantenimiento de los vehículos, por ejemplo, aspiradoras gigantes de tamaño industrial, y tienes que subcontratar mucho y tu costo de subcontratación se te fue de las manos, entonces el IRS te permite poder tener pérdidas un poquito más a largo plazo. Entonces la respuesta es, depende mucho, pero normalmente la regla es año uno, año dos, año tres, tu tendencia tiene que ir mejorando para que no sea la misma pérdida y luego el siguiente año es peor y el siguiente año es peor. Entonces, pues ya la IRS va a decir, ya en algún momento o cierras tu negocio o lo vendes o haces algo con él, pero no es posible que sigas perdiendo y peor y que no estés aprendiendo del negocio. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero pérdidas son aceptables. 3 años es más o menos el periodo y la idea es mostrar una tendencia positiva. Claro, y mira, las personas que están sacando su visa de inversionista y cuando vayan a renovar su visa,
¿no? También no les conviene que el negocio esté perdiendo y también si van a querer vender el negocio, porque ¿quién quiere comprar un negocio que está perdiendo plata? Pero también si no están llevando sus números en orden y reportan una pérdida muy grande, después nosotros hacemos los adjustments, los addbacks, pero como que crea desconfianza que hay un negocio, digamos, que estaba en negativo en $60,000, ahora sale que está en positivo 150,000. Entonces, poner ojito también. Yo igual les ofrezco una reunión con nosotros para que nos cuenten qué es lo que quieren hacer cuando quieran vender el negocio, para que lo puedan hacer de buena manera. Alguien pregunta cuánto debe ser el sueldo de dueño. Ok, eh, debe ser similar o aceptable a lo que esa misma posición, eh, si fuera alguien contratado, le pagarías. Si el IRS cuando me audita o cuando viene alguien conmigo con una auditoría, el IRS lo que me acepta es que la compensación sea similar a lo del mercado, ¿sí? Un administrador de Airbnb en Dallas, en promedio gana tanto, diferente a Nueva York, diferente a Miami. Entonces, tendrías que darte una idea, y lo puedes buscar como en Indeed o en alguna de esas plataformas donde ofrecen el mercado de trabajo, ¿sí? Mercado de trabajo, para ver cuánto es lo que pagaría un administrador de tu negocio, y eso es lo que el IRS te aceptaría como un salario aceptable. Entonces la Claro, respuesta es, no te tengo un número fijo, depende de la posición, depende de las funciones que hagas y cuál es el comparativo si lo ofrecieras a que otra persona te lo hiciera, ¿sí? claro, sí. Que al final de cuentas, pues esa es la idea, ¿no? La idea es que tu negocio tenga suficiente para pagarte como si fueras empleado al principio y después para sustituirte. Y el objetivo que todo dueño de negocio debe tener es convertirse en un dueño de negocio ausente, que no estés ahí el día a día. Sí, que el negocio no dependa de que estés ahí día entero. Bueno, entonces Correcto. también nosotros vemos en los estados financieros que a veces un dueño de negocio se pone como salario, digamos, $80,000, 120,000, que es por encima, que Ujú. es por encima de repente un sueldo. ¿Cómo, cuál sería la explicación en ese caso? Sí, normalmente deberías de tener un análisis del mercado. Supongamos que 80,000 es tu salario y te pagas esos 80,000, pero al final del año, si quieres pagarte un bono de performance, o sea, que tenga Ujú. una razón lógica de por Sí, qué ganaste más que el mercado, eh, pues por el esfuerzo, por los resultados, y es por lo que pudiera justificar que ganaste más que el mercado. ¿Ok? Eh, si tu empresa es una S Corp, lo podemos separar más fácilmente. Y eso es por lo que siempre empujo la generación o el registro de las S Corp o la conversión de una LLC a una S Corp, porque entonces tu salario fijo de los 80,000 se queda como tu salario y el remanente puede ser parte de la utilidad como el empresario. Y así tus 80 están en un tax bracket y el resto están en otro tax bracket más bajo, que es el 20%. y también eso ponemos mucha atención cuando hacemos las valorizaciones de negocio, porque puede ser al revés, un dueño operador que está trabajando en el negocio 40, 60 horas y se está pagando $30,000. Ese no es precio de mercado. Ahora el nuevo comprador va a necesitar un empleado y medio y cuánto le va a costar ese empleado y medio. Así que sí, muchas cosas que tomar en consideración. A ver, otras preguntas. Hay que liquidar taxes, a no sé a qué se refiere. Hay que liquidar taxes. Bueno, todos los años hay que liquidar taxes. No sé a qué va esa pregunta. A ver si ¿qué opinas de la llegada de Trump? ¿Puede ser beneficioso o no? Es una pregunta muy abierta y quiero mantenerme alejado de las cuestiones políticas, pero pues ya es presidente y ahora lo que esperamos es que él normalmente beneficia a las empresas, y estamos hablando con empresarios en esta llamada, en esta conexión. Entonces la respuesta es, opino que muy probablemente las cosas que haga sea para beneficio de los empresarios, por lo tanto va a estar bien para negocios, ¿ok? Y eso sí, pero tiene que estar el negocio bien estructurado, tiene que estar bien definido para que pueda utilizar
tanto las deducciones como los créditos que pueda dar, como las ventajas que pueda dar a los negocios, ¿no? La vez pasada, él redujo los tax brackets a los negocios, eh, es de- metió, metió unas deducciones adicionales a los negocios y, por ejemplo, a los personales, a la 1040, le quitó la deducción de el pago de impuestos de tus casas, lo limitó a $10,000. Entonces, benefició a los negocios y perjudicó a los individuos. ¿Y qué es lo que hicieron muchos de nuestros clientes? Se convirtieron sus propiedades a LLCs para poderlas deducir. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, la respuesta a esa pregunta es, para los negocios, bien. Sí, 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 genial. Bueno, acá alguien mencionaba que había comprado una empresa de vuelos privados. A ver si tenemos algunas otras preguntas. Y por ejemplo, hablando de ideas creativas, por ejemplo, el bien raíz, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he podido comprar una inversión en bien raíz que era posible a poder deducir en la K1 el 75%. Otra vez pude como bonus de officer poder invertir en inversiones y en un seguro de vida más grande que me ayudaba. Entonces hay muchas cosas, chicos, que ustedes puedan hacer. Yo creo que no quiero mantenerte toda la noche, la veí, pero gracias por todo esto. A ver si nos puedes decir qué cosas no deberían hacer, que les va a afectar. Do not. Sí, Ya oh, mencionamos uno, mencionaste claramente no hay que mezclar los casos personales con los del negocio. ¿Cuáles son otras cosas? sí, Deberían razones por las, evitar. sí, obviamente no pagar los impuestos a tiempo, ¿sí? Otra cosa que no deberías de hacer es no pagar sobre todo los impuestos de tus asalariados, de tus empleados. Acuérdese que la estructura es que primero pagues a tus trabajadores, después pagues a tus bancos y luego al último te pagues a ti. Lo que a la IRS no le gusta es que lo hagas al revés, que Ujú. primero te pagues a ti y luego dejes a la IRS o a los trabajadores al final. Entonces, uno de los problemas mucho más grandes es cuando no paga los impuestos de los salarios de las 940, las 941. No sé si todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero son prácticamente payroll tax. Nunca dejes de pagar tus payroll taxes porque ese es un gran problema. ¿Sí? Los sales tax, todo lo que sea referente a los impuestos estatales o locales, por favor, págalos también, algo que la gente no pone mucha atención, porque normalmente los gobiernos locales son más agresivos para quitarte tus activos, son más agresivos para cerrarte las puertas. Entonces, eso es como que el tercer punto bien, bien importante de no dejarlo pasar. Impuestos que no son sobre la renta. En ocasiones, el impuesto sobre la renta, o sea, el pago al IRS, lo puedes hacer a pagos. El IRS es muy flexible en que si no lo pudiste pagar, hagas un plan de pagos. O sea, hay formas de resolver los impuestos federales, pero no dejes de pagar tus impuestos de tus empleados. Claro, y también no se pierdan las deducciones. Por ejemplo, yo no sabía que los hijos de cierta edad también podrías ponerlos a trabajar y también les podías hacer. Hay muchas cosas que uno aprende, así que acá sí les doy un consejo para este 25, así como la otra vez les dije, apalánquense de expertos, hagan preguntas, te vas a comprar un negocio, entiende de los impuestos, entiende todas las piezas que necesites saber, cómo se hacen las valorizaciones del negocio, cómo es el due diligence, apaláncate de alguien que pueda encontrarte un buen negocio, poderte negociar un buen precio y también no solamente un buen precio, pero buenos términos. Trabaja con un buen abogado, etcétera. Esa es mi recomendación. Así que espero que este vivo les haya servido mucho. Entonces la veí, seguramente algunas personas me van a estar escribiendo a mí o alguien de mi equipo pidiendo tu contacto. Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias a todos por haberse unido. Éxitos. Un abrazo gigantesco para todos. Gracias, Julie. Gracias, la veí. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos Gracias, donde quiera que estén. gracias. Chao, chao. Buenas tardes.